Un aplauso muy fuerte, por favor, a Henry Morrain. Bueno, muchas gracias. Tengo un inmenso reto, pues por dos lados. Primero por hablar muy corto. No me he especializado, sobre todo recientemente, en hablar corto y sustancioso. Entonces eso me va a costar. Y por otro lado, me costó trabajo en pensar en fracasos porque pues vengo de una escuela que por otros rollos se concentra, digamos, en lo que funciona y en lo que sale bien como elemento al cual hay que ponerle la luz. Entonces fue un ejercicio muy interesante porque no acostumbro a pensar con tanto entusiasmo en grandes fracasos. Pues podría haber empezado por ser hincha de Santa Fe, eso pues ahora que me acuerdo, eso es pues un muy buen antecedente de frustraciones, pero pues encontré algo que me parece que puede aportar, porque la idea del ejercicio es no solo ver fracasos para que nos volvamos expertos en fracasar, ¿no? No se trata de generar una cátedra sobre aprenda a embarrarla bien, sino cómo se superan las crisis, cómo se superan los malos ratos, y eso pues es muy afortunado porque dentro de la lógica del emprendimiento, de la lógica de la innovación, uno de los grandes obstáculos es romper eh, el temor a equivocarse. Entonces, pues uno puede cometer errores, pero de eso se aprende y hay grandes hallazgos. Bueno, ya creo que me gasté el tiempo con esta introducción, entonces voy. Eh, bueno, trabajo en Corpo Visionarios. Esta es una ONG que hace trabajos de investigación y comportamiento y cultura. Y pues quiero contarles hoy de un proyecto en el cual algunos resultados, pues inicialmente los vimos como un fracaso muy grande, pero pues eso nos dio pie para conocer y ampliar la mirada que teníamos sobre el comportamiento humano hasta ese momento. Entonces, una organización se acercó a nosotros porque había un problema creciente y era la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué es esto? Cuando ustedes ven esta llama amarilla, de hecho si tienen gas natural en su casa y ven mucha llama amarilla, eso está mal, eso significa que se está generando monóxido de carbono, que es porque en la falta de oxígeno la combustión del metano no se hace completa y en vez de producir dióxido de carbono se produce monóxido de carbono, que es una molécula que está ahí frustrada porque le falta un oxígeno, desesperada buscando completarse porque le falta oxígeno. Entonces, cuando usted tiene monóxido de carbono en el ambiente, no, eso no huele, no se nota, simplemente lo inhala y se muere. Había personas que se habían muerto de manera pues creciente, iban las muertes por intoxicación con monóxido de carbono. Entonces esta empresa nos invitó a ayudar a ver qué pensaba, qué podíamos hacer. Y inicialmente hicimos una gran estrategia de campaña. Bueno, uno de los grandes síntomas que pueden advertir que usted puede estar siendo víctima de monóxido de carbono no solo por la llama del gas natural de su casa, sino también podría, si tienen chimeneas, si tienen a veces dolores de cabeza recurrentes, puede ser por monóxido. Entonces, ese es un síntoma importante. Entonces, desarrollamos una gran estrategia de comunicación que se llamó El monóxido de carbono mata. Logramos darnos una discusión muy interesante con esta compañía que aceptó hablar de monóxido de carbono mata. Esto fue un tema muy valiente. Después ellos se ganaron el premio de responsabilidad social Andesco, pero pues logramos que muchas personas conocieran que el tema de monóxido era riesgoso y mataba, y desarrollamos básicamente una estrategia de comunicaciones masiva. Con el tiempo evaluamos el efecto que esto podía haber tenido en las personas, en su cambio de prácticas, no solo en el conocimiento, sino en el cambio de prácticas asociadas al gas, y los cambios no habían sido muy grandes, de hecho pues casi imperceptibles si consideramos márgenes de error. Entonces pues esto significó para nosotros una frustración muy grande inicialmente porque pensamos que lo que estábamos haciendo pues no estaba dando los frutos que queríamos.
después de este gran pues, choque, de decirle a las personas que el monóxido de carbono, que desarrollaran ciertas prácticas X, eh, eh, y evaluar, digamos, por qué podíamos haber tenido estos bajos niveles de cambios en las actitudes de las personas, nos dimos a la tarea de investigar, digamos, fuentes distintas de investigación a las que estábamos usando y encontramos una corriente de investigación que pues hace parte de lo que se conoce como teoría de normas sociales, que es un grupo de gente que advierte que cuando usted quiere promover cambios de comportamiento en los ciudadanos, no basta con desarrollar grandes campañas comunicacionales, no basta con convencer a las personas de algo, necesitamos que las personas cambien sus representaciones de lo que los otros estamos haciendo. Ahorita no tengo el tiempo para explicarles qué es una norma social, pero aprendimos que no basta con desarrollar grandes campañas comunicacionales, no basta, y a veces es inclusive muy infructuoso para el tema de promoción de pues, nuevos hábitos, nuevos comportamientos. Entonces, pues lo bonito de esta experiencia es que frente a una frustración, pues no paramos, sino que empezamos a mirar otras corrientes de investigación, otros análisis que podrían estar aportando elementos para comprender por qué, aun cuando la gente estaba sabiendo más sobre el monóxido, no cambiaba radicalmente sus prácticas. Entonces creo que, pues no sé si soy muy aguafiestas, pero ese es el hiperresumen que hice de mi fracaso y de mi hallazgo. ¿Sí? Bien. Ay, hablas muy quedito tú. Bien, hay espacio para preguntas, no se vale preguntar. ¿Puedes volver a repetir toda la presentación? Porque no, no entendí muy bien. Eso no se vale. A ver, preguntas, la primera mano que vea. ¿Alguien se paró allá? ¿Es pregunta? No, no es pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Si quieres, me voy a tardar mucho en que llegue el micrófono, entonces si puedes gritar y te escuchamos. Sí, pues es como, sí, digamos, seguramente muchos momentos de la vida pueden llamarse fracasos, ¿no? Sí, pero algo visto con una perspectiva de tiempo mucho más larga, pues no es un gran fracaso, sino es seguramente un proceso más virtuoso. Entonces hubo una dificultad puntual que fue en 2 años de trabajar en la gran campaña, no se vio un cambio sistemático en las prácticas de las personas relacionadas con el gas, pero ese ejercicio de evaluación riguroso que estábamos haciendo nos exhortó a considerar otros elementos que podríamos no estar teniendo en cuenta, y considerar esos elementos produjo una transformación de la estrategia que estábamos desarrollando, y a la postre pues tener avances en aquellos aspectos en los cuales no se había tenido avance. No conté, y en eso tal vez usted tiene razón, sí, afortunadamente a la final el proyecto sí funcionó, después de haber entendido este hueco que teníamos en la comprensión de las normas sociales. ¿Sí? Sí, eso. Y la empresa lo sigue haciendo hoy día también. El proyecto continúa. 2007, del 2007 al 2015, generalmente ¿cuántos años? ¿8? 8 años después sigue andando la estrategia. Bien, 2 preguntas más. Las primeras manos que veo aquí, Pedro. Dices que para cambiar comportamientos no basta una campaña de comunicación. Sé que no puedes ampliarlo mucho, pero podrías decirnos qué otras actividades o actitudes son necesarias para cambiar comportamientos. Ok. El artículo que yo les proyecté ahí es un artículo muy famoso en todo el debate de teoría de normas sociales, es el artículo más famoso, de hecho. Si ustedes van a una base de datos científicos y digitan social norms, es el artículo más citado en el mundo. ¿Qué encontraron en ese artículo? Durante una década en Princeton habían desarrollado campañas buscando que la gente redujera sus
hábitos de consumo de alcohol. Porque lo que estaba detrás de esa idea es que, la creencia que estaba detrás de eso es que la gente consume alcohol en X proporción porque desea y prefiere y le gusta moralmente consumir X cantidad de alcohol. ¿Sí? Es como una idea básica, ¿no?, que tiene mi abuelita o cualquier señor que salga. Eso es un ejercicio de manipulación de masas con colores muy fuertes. ¿Ustedes vieron? ¿Vieron la naranja mecánica? No, esto no es un experimento social, seguramente es un pequeño chascarrillo Entonces, ¿qué encontraron estas personas? En privado, cada estudiante decía: yo considero aceptable, deseable, preferible consumir 10 cervezas a la semana. Y le preguntaban: ¿y usted qué piensa de los otros estudiantes de la universidad? Y es: no, aquí los otros estudiantes les gusta tomar 20. Siguiente estudiante: ¿cuántas cervezas quisiera tomarse usted? 10. ¿Cuántas cervezas cree que se toman los estudiantes de Princeton? 20. Siguiente estudiante. Es decir, en el promedio acumulado se dieron cuenta que la atribución que la gente tenía sobre los demás estudiantes era el doble del consumo que ellos preferían o deseaban desde el punto de vista individual. Pero en un estudio longitudinal de 2 años se encontró que, adivinen cuánto terminan consumiendo más o menos todos. El doble. Es decir, sistemáticamente todos se plegaban a la creencia que tenían de los demás, pero ninguno individualmente deseaba consumir esa cantidad, sino deseaba consumir menos. Esto es, advierto, algo que es mucho más complejo de lo que alcanzo a explicar aquí, pero pues lo que nos dice la teoría de normas sociales es que usted puede estar regulado por normas sociales, y estas normas sociales se regulan por expectativas del comportamiento de los demás. Es decir, nuestro comportamiento público se explica más en lo que nosotros creemos del grupo de referencia, es decir, de los otros ciudadanos, que lo que yo considero deseable, justo, correcto, bueno, comportarse. Es un poco aburrido pensar así, pero pues eso es, somos seres tremendamente sociales, entonces eso es el elemento que hay que incluir, las representaciones que tenemos de contexto. Entonces, por ejemplo, en Colombia y en México, ¿qué hemos visto? Cada colombiano dice: yo soy súper correcto, a mí me encantan las reglas, yo soy súper legal, me encantan las reglas. 96, 97%, por ejemplo, en una ciudad como el DF, de entusiasmo con las reglas y las normas. ¿Sí? Cartagena 96, ¿sí? Bogotá 92. Y en Estocolmo, el entusiasmo con las reglas es de 60. Los suecos son más relajados con la ley. Pero lo importante no es eso, según la teoría de normas sociales, sino lo importante es la pregunta de qué piensa usted del otro. En Ciudad de México, el 70% de la gente dice: todos los demás ciudadanos son corruptos. En Monterrey el 55% de la gente dice: toda la demás gente es corrupta. En Bogotá es el 57%, en Estocolmo es 6%. Es decir, lo que cambia más de Estocolmo a Bogotá, o de Estocolmo a Monterrey, o de Estocolmo a Ciudad de México, no es un discurso individual más intenso sobre las normas, sino lo que cambia es la representación colectiva del contexto. Es decir, nuestro gran problema no es que seamos tramposos por convicción moral, sino es que somos mal pensados. Y me pasé ya demasiado. Perdón. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Henry. Muy bien, muchas gracias. Un reto hablar tan breve, pero muy efectivo. Muchas gracias. Bien, nuestra próxima Fuck Opera, cuando le comentamos que íbamos a tener un Fuck Up Nights, dijo: ok, Fucked Up Nights. Pues vamos a tomar. Y dijimos: bueno, pues Fucked Up Nights. Pues sí vamos a tomar, todavía no, hasta que terminemos y la cerveza termine de enfriarse. Pero nuestra próxima expositora nos acompaña desde el Bronx, en Nueva York. Nos va a estar contando una historia muy interesante. Seguramente, como advertimos, lamentablemente no habrá traducción simultánea en esta ocasión, pero le cedemos el micrófono
a Mayora Carter desde Nueva York y que se escuche el aplauso hasta allá. Oh, great. Okay. Okay. Oh, wait, what do we do? Okay. Oh, well, I can talk first anyway. So this is my fuck-up story, and I had many to choose from, and you'll hear another one of them tomorrow if you come to my workshop. But this is a perfect case of not listening to people who love you, and just thinking somewhere along the way that you kind of had it figured out. So this was back in the fall of 2001. I had just started Sustainable South Bronx, my non-governmental organization, and we were doing some great work. For 4 years before that, I'd been working, okay, thank you, with another organization, and was already kind of feeling that folks didn't like me very much. Because I was getting a lot of attention. I was getting known in the media, and I was out there a lot. And these other folks within the social justice world that I was in. And one day, in the fall of 2011, my mentor took me out for lunch, and she was a woman of a certain age and experience and expertise, and she's brilliant. And she sat me down and said, Majora, you're building something wonderful. And you may not feel like you're doing much, but there are folks out there that hate you for it, and you're going to have an international profile, and you need to be more aware of who you keep in your inner circle. And I moved into this work when I was almost 30 years old, so I felt like most of the people who were doing it knew a lot more about it than I did. And I was really I just wanted to be liked. I'm just a 30-year-old big kid. I wanted to be liked by my peers, but I'm sure some of you can relate. But I was just, and little things just kept happening where it was just like, I would walk into a room and people would say things to me like, oh, well, we don't get the kind of press that you do, but we're still good. And I'm like, I never said you weren't. I think we all do really great work. But things like that kept happening. And my mentor was just like, stay where you are, do your work, but be mindful of who your friends are. Fast forward, not that many years later, but I joined this social therapy group because I was having a hard time trying to deal with it. And it was a group of folks who were interested in working within the social justice world, but decided to come together to work on things together. And the leader of it, another mentor of mine, because I was complaining about feeling as though folks hated me because I wasn't good enough. I was too old when I started this work, and that I was doing things a little bit differently, and maybe if I just tried harder, that they would like me more. And she was like, they will never like you, kid. Get over it. Get over it and move on. Fast forward, this lovely young man right there, James, wave your hand, who was only my boyfriend at the time. I wasn't even engaged to him. But we went to this event. It was a woman who had written a book about some of the work that I'd done on the Bronx River. And I had what I thought was my best friend who was in the book with me. And we were both considered, she was beautiful and I was beautiful, and she was strong and powerful, and we both were. I thought we were sisters from other mothers. Like, that's how close we were. And at the book launch, where the writer came to read the book, of course, my sister was there. And she avoided me like the plague. And James was like, that was weird. Are you sure nothing's going on? And I was like, no, she loves me. I love her. She was just in a bad mood. That's why she didn't come anywhere near me for the whole evening. And for months after that. And then we're going to fast forward to the year 2012.
And at that point, I'd left my nonprofit because there were like all sorts of really weird things, like folks thought I'd gotten. There's an American expression called too big for your britches. You know, when folks think that, or maybe you might have heard for it, please translate for those of you that know that to your neighbor, to something more appropriately Spanish. And, but it kind of means that you have outgrown, that you think you're too important for everybody. And that is just not the way I operate in this world. It just never was. But the whispering was going on, and it would come back to me. But after that, so I left the nonprofit I was with and started my own company. And we were consulting firms, and we worked with other, whether they were companies or universities, to help them figure out how they could be more sustainable and be better neighbors to the communities around them. And a company hired me, and my company, to work with them on a plan because they were moving into another part of New York City and expanding. And this particular company caught the attention, negative attention, of a group of social justice activists who decided that despite all the good work that they had done, despite all the jobs that they could bring, despite all the fact that they could actually be a much more environmentally sustainable alternative to what I knew was coming down and what we all knew was going to come to that location, they were just like, we hate them, and by association, we hate you, Majora. More than life itself, more than this company, we hate you. And many of them were the same people who would whisper, except this time, they put it all on social media. And so for a year, I was the target of this social media campaign where I was called everything except a child of God. And just, I was stealing from the community, I was destroying the good work of people, I was stealing credit. I was just like, have I done anything decent? Apparently not. And so this year-long social media campaign ended. Well, it didn't really end, but kind of. This is what it sort of culminated into. With me, being on the front page of the New York Times, above the fold, being called a betrayer of my community by these same people that were just, frankly, straight up jealous that they weren't getting the kind of attention that I was getting. And in many cases, weren't doing the same kind of work I was doing either, but it didn't matter because haters will hate. They will. And you know what? You will live. And if you haven't seen him, there's a comedian called Cat Williams who does this whole hilarious thing about haters gonna hate. And if you ever have any, and you in particular, you better, seriously, you will get some. And you just need to know. And just to close this, the evening that this story came out, I was having I was working with my community, and we were putting together this kind of interactive theater event where folks in the neighborhood literally use the theater to articulate what their plans are and what their hopes and dreams and aspirations are. It's called Theater of the Oppressed, and I can't exactly remember what country it came from, but it came from a country in South America, just the idea and way they did it. And it was all about this experiential learning thing where folks acted out their dreams. And so I'd been a part of this thing with other folks in my community, but I felt like I have to tell them that this story had just broken, and we were on our way to a rehearsal. So I printed out copies of this. And most of the folks in my community, same one that I was born and raised and still live in, this was the first time they'd seen the article. And they were like, who are they talking about betraying the community? Like, was there another Majora Carter? And they were like, you know what? According to this, you are really big and fabulous and beautiful, and you are a star. And guess what? You're our star. And so the moral of this story is, be aware of who your friends are not. And make sure you are holding those people that love you and who will advise you really closely, because when you end up on the front page of the New York Times in a gossip piece, those are the people you are going to depend on. I feel like I lost so much time
and money and energy trying to appeal to folks that I was never going to appeal to, ever. And if I could take some of that time back, if I could take some of the flowers that I would send to people when I thought I had disturbed them, okay, I wouldn't be that rich, but you know, but the time thing is really, really big. And so just remember, be aware of who your friends are not, and love up on those that are. Oh, sorry. And can I make a request to you to not Google that article? Because all it does is push it up into the Google search things, and it's already high up there to begin with. But I promise you, it's just a stupid gossip piece, and it makes you question the journalistic integrity of the New York Times. So. Cell phones down, please. Cell phones down. So, preguntas, puede ser en inglés o en español, y aquí la armamos. La primera mano que vea. Comentarios. Por allá. Whenever you run into these people again, what is your reaction like? It's so much fun. Okay. You're gonna be my model. Okay, can you hold this? Okay. Okay, so first, no. No, so you have to see me and like pretend you don't see me. Hey, it's so nice to see you. That's what I do. It is hilarious. I can't even, it's just like you just watch them become like, I mean, literally, and now I'm like, I understand why I provoked that reaction with you, but before, okay. Okay, ¿alguien más? Aquí. How do you avoid that this doesn't get sent to you? Oh, you can't. I mean, it hurts. It hurts. It was so painful, I can't even tell you. And to just know that people all over the country, all over the world saw this. And believe me, there were plenty of folks who saw it and were like, this is fucked up. Like, it's not really, seriously, this is fucked up. And it's just not true. And others were just like, I knew it. And then others were just like, what? You know, so, yeah, but it did hurt. And really, like, I will never forget my house that evening after the rehearsal that we did that night. Just like my friends were all there and just like, you know, doing little voodoo doll, like just trying to figure out like, what do we need to do to like, just like they were all just there for me. It was a beautiful, as awful as it was, I dealt with it. And fortunately, I had amazing people around me to get through it. Yeah, well, I mean, I think we might have lost some business at first, and then but then there were others who were just like, this just doesn't seem right. And I think we also got some new business as a result of it, because I think some other folks were just like, she just sounds like somebody who's getting stuff done, and maybe that's who we should be working with. And there were people who literally came to us because of that article. When they read it, it was like, clearly, there's something wrong here that doesn't warrant, you know, the kind of obnoxious things that they were saying about me. Like, they were talking about my looks, they were talking about where I lived, they were talking about nothing that had anything to do with the substance of, and there were issues that we could have talked about and used that kind of ink, that kind of
space, to talk about like what's economic development in low-income communities and how do we make sure this happens in an appropriate way. Like, I would have loved to have that conversation, but guess what? The New York Times never would have put something like that on the front page because they really don't care about poor people. But that's another story. Thank you. Yep. Bien, bueno, pues muchas gracias, Mayora. Thank you very much. Ahora el foco pero que sigue, digamos que tiene la presentación más sencilla y por lo tanto tengo muchas ganas de escucharla porque seguramente lo poco que nos dice nos transmitirá muchísimo a través de la persona de Don Powa. Entonces invitamos a Don Powa al escenario, por favor. Y le paso el clicker, son todos tuyos. Primero quiero aclarar que estoy aquí engañado. Me prometieron una cerveza y solo me dieron un poco de agua. Tenía una estrategia muy clara que era tomarme 2 o 3 cervezas y subirme al escenario. Entonces me toca improvisar. Lo segundo es que la sencillez de mi presentación se debe a un malentendido. Me dijeron que tenía que ser muy sintético y contar 4 fracasos en 40 segundos cada uno. Así que fue lo que hice y ahora parece que tengo que llenar el tiempo durante 10 minutos, pero bueno. Elegir 4 fracasos no es tan fácil. Tal vez si lo tuviera que hacer mañana, este podría ser el 5º. Vamos a ver. Ustedes me cuentan. A ver, déjame que hago, pues ya ni me acuerdo cuál era. Clic. Les aclaro que mis fracasos son fracasos a secas. No tienen moraleja, no tienen historia de superación. No. Es eso, fracaso a secas. Creí que esa era la consigna. Exacto. Clic. Tenía 20 años, mucho pelo largo. Me encantaba el fotoperiodismo. Me compraba catálogos de la WordPress. Y no teníamos mail en ese momento. Y me llaman por teléfono y me dicen que había una revista española que en ese momento a mí me encantaba, que querían sacar unas fotos en una villa miseria, no sé cómo se dice acá, un barrio muy pobre. Y yo súper entusiasmado dije, acá arranco mi carrera de fotoperiodista. Me acuerdo que era Semana Santa, me tuve que levantar muy temprano. En ese momento yo salía de noche, ahora tengo un hijo, no puedo. Pero me puse el despertador, tenía la cámara lista, todos los rollos. Tomé el tren, me acuerdo que se acercó una chica y me dio una estampita, esas imágenes de Santos. Y yo dije, esto lo voy a tomar como una señal. Agarré, le di plata y me guardé la estampita. Entramos al lugar, es un barrio muy marginal, bastante complicado. Y empecé a sacar fotos y el periodista empezó a hacer su nota. Y los nervios iniciales se fueron pasando y vi que estaba sacando fotos y seguía sacando fotos. En esa época, cuando uno sacaba fotos, no veía. Tardaba como una semana hasta que después uno guardaba. Eran unos rollitos que había que enroscar así. Y empecé a cazar fotos y sacar fotos. Y empecé a relajarme. Y en un momento dejé al periodista con una profesora y me fui con otra persona al barrio. Y me adentré. Me acuerdo que hacía mucho frío, ya eran como las 6, 7 de la tarde, estaba lloviznando. Y en la parte más atrás del lugar había una cancha de fútbol totalmente despejada.
Entonces yo me agacho y ya había visto la foto antes de sacarla. Pongo el paraguas porque había porque había viento y lluvia de costado. Encuadro la foto. Y en el momento mismo que hago clic, me imaginé que esa iba a ser no solo la foto de la nota, sino que iba a ser la tapa de la revista. Saco la foto, contento, y ya me doy vuelta y volviendo para el lugar donde estaba el periodista, para después volver a casa, para después contarle a mis amigos que había sacado una foto y con eso iniciar mi exitosa carrera como fotoperiodista. Se acercan 2 personas corriendo. Me doy vuelta y uno me saca el paraguas y ¡boom! ¡Boom! Me empieza a pegar en la cara. Como les dije, esta historia no tiene ningún tipo de moraleja. Y el otro agarra un palo que tenía ahí en el piso y me empieza a pegar en la cabeza. Conclusión, me dieron 7 fracturas en la cara, orbital, 3 fracturas de arco cigomático, malar, maxilar. Y creo que ese fue el final de mi historia de fotoperiodista. Hablando de malos inicios. Seguía teniendo pelo largo, debía tener unos 25 años para esa época. Estaba en tercer año de la facultad, estudiaba cine. Se hacen cuentas, tercer año de la facultad, 25. Tuve unos años así, medio bohemios, viajando y demás. Guión de concursos de la escuela, concurso de guión de la escuela, escribo un guión que me cantaba, que se trataba sobre una historia de terror o más bien siniestra que sucedía en el Delta, en una zona de pantanos cerca de Buenos Aires. Y gano el concurso, salgo primero. El premio en esa época era que te producían el cortometraje con una cámara de 35, con todo un despliegue de producción. Me gustaba mucho un director de cine que se llama Herzog, y me imaginé mi pequeña Fitzcarraldo, como un mes de preproducción para preparar la película. Necesitaba que el bote quedara encajado en un pequeño arroyo, pero hubo seca en esa semana. Entonces llamé a unos amigos y estaba realmente eufórico con la historia esta de crearme el pequeño Fitzcarraldo. Entonces estuvimos con 3-4 días haciendo pozos para lograr que mínimamente el botecito se moviera y no quedara pegado con el fondo. Hacemos un despliegue, colgamos las luces, los faroles, había llegado todo el equipo técnico, muchísimo trabajo porque era una zona donde no había electricidad. Me subo arriba de un árbol para hacer la primera imagen. Era de noche, tipo 10, 11 de la noche. El río estaba ahí, el río que habíamos cavado nosotros mismos, con el botecito, con el actor. Para poder subir y bajar del árbol habíamos puesto unos sistemas de unos escaloncitos porque íbamos a tener que subir y bajar mucho. Me subo, estoy listo para lo que uno sueña cuando es director de cine o cuando quiere ser director de cine, es este momento, luz, cámara, acción. Estoy arriba, me pasan la cámara y en la torpeza del momento, nuevamente no hay moraleja en esta historia, agarro la cámara por el chasis y se me cae como 15 metros al piso, rebota en el piso y se cae en el río. Es eso. Quien avisa no traiciona. Les dije que no había moraleja, que no hay segunda lectura.
Hace un rato les mentí. Insistí con el tema del fotoperiodismo. Luego de tener ya mis primeras cicatrices, haber sacado algunas fotos, logré a través de una alumna de mi madre que era maestra, cuyo marido era un prestigioso corresponsal de guerra que en ese momento dirigía el área de fotografía del diario más importante de Argentina. Había sido director de fotografía de creo que de Royal Press, o uno de los corresponsales más grandes del mundo, de Inglaterra. Y me da una cita. Entusiasmado, junto a todos mis contactos. Nuevamente no había Instagram, no había Facebook. Entonces junto a los contactos, agarro las fotos y demás y voy al lugar. Confieso que incluso habré pedido algunas fotos a algún amigo para abultar más mi corta trayectoria. Entro, toco puerta, paso por varias secretarias, el nombre seco. Me dice, vos sos el hijo de la amiga de mi esposa, que yo. Sí, soy yo. A ver, mostrame. Ni siquiera me dice hola. Le empiezo a mostrar fotos y me dice, no, dame los contactos. Los contactos son las planchas donde uno podía ver toda la secuencia de fotos. Yo estaba bastante seguro de mi material porque, me parecía que era un buen fotógrafo. Agarro una lupita y empiezo a mirar foto por foto. Esta historia sí tiene una moraleja. No me dice nada. Entonces yo le digo, ¿y? Me mira a los ojos y me dice, flojito, flojito. Se da media vuelta y amaga a irse. Yo digo, le pongo una cara como, y ya está. Y me dice, la verdad, dedícate a otra cosa. La moraleja de esto es que sí, realmente me tenía que dedicar a otra cosa. Y estaba más enamorado de la historia y del romanticismo del fotoperiodismo que realmente de sacar fotos. Así que me dio una reunión de 5 o 10 minutos que 20, 25 años después la recuerdo, y la verdad que la sinceridad brutal con la que me contestó me ayudó mucho. Y acá viene la cuarta historia. Seguía teniendo pelo largo, ya no tanto. 99 me parece, 98, 99, época euforia de las .com. Y en ese momento estaba uniendo dos de mis pasiones, que era la imagen. Yo estudié cine, me gustaba la fotografía y la tecnología. Teníamos una empresa, una startup, como se decía en ese momento, que básicamente era YouTube, pero 10 años antes o 6, 7 años antes que YouTube exista. Y la verdad que nos la creíamos mucho, nos habían puesto algo de dinero, no mucho, pero suficiente como para que, por ejemplo, en el medio de la oficina tuviéramos una heladera con cerveza todos los días. Teníamos una bola de boliche arriba de las computadoras. Y estábamos y discutíamos y hablábamos de lo maravilloso que éramos y de lo que íbamos a hacer y que íbamos a cambiar el mundo. Trabajábamos muy poco y nos la creíamos mucho. Y yo me acuerdo, y esto es literal, que estaba con mis dos socios. Esta frase me hubiese gustado haberla dicho yo, pero no, la dijo mi socio, que dijo, ¡vamos a cambiar el mundo! Y como señal del destino, en ese momento, tocan el timbre y nos dejan un sobre abajo de la puerta.
y era una carta documento porque no habíamos pagado el alquiler, y en ese mismo momento nos dimos cuenta que nos habíamos fundido. No teníamos plata para pagar los sueldos, no teníamos plata para pagar el alquiler, no teníamos plata para pagar las deudas. Y 5 minutos después de haber dicho que íbamos a cambiar el mundo, estábamos cerrando la empresa. Así que ese es mi cuarto fracaso, de unos cuantos más, pero hasta aquí estoy. Gracias. Esto no termina. Es masoquismo. ¿Preguntas, comentarios? Mentira, algunas moralejas saqué de cada uno de los fracasos, sí. No. Pero lo tengo escrito y es una buena historia. ¿A qué me dedico? Tengo 2 proyectos, uno que se dedica a la participación política y la tecnología, se llama el Partido de la Red, que lo estamos haciendo entre un grupo de personas en Buenos Aires, y tengo una ONG que se llama Martia, que está enfocada en temas de educación y sustentabilidad, y específicamente en eso estoy desarrollando una escuela de sustentabilidad en un entorno rural, son 30 hectáreas, e intentar armar un campus. ¿Qué te llevó de haber hecho como en tu juventud periodismo y haber estudiado cine a ahorita estar trabajando en esta parte educativa? Que me di cuenta que todo es comunicación en el fondo. Lo único en lo que siempre me enfoqué en cada uno de los proyectos en comunicación. Fue cambiando un poco el lenguaje, pero en realidad siempre era lo mismo, es tratar de decir cosas y transmitir. Así que, visto de afuera, parecería que hice muchísimas cosas, pero cuando miro para atrás veo una coherencia total entre todo. Entre todos los fracasos veo mucha coherencia. Sí. No, la tengo, pero la digo bajito porque tengo miedo que lleguen las deudas. Esa no la ganamos ya. Que a ese cierre no la ganamos ya. Un aplauso para todos. Bien, y nuestro último focopero de la noche tiene la difícil tarea de hablar sabiendo que está entre la gente y la cerveza. Entonces, no necesitamos ponerte cronómetro, Pedro. Yo creo que las mismas caras de la gente te irán diciendo cuándo es tiempo. Pedro Kumamoto. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por no estar chiflando todavía. Yo lo estaría haciendo. Sería el primero en poner desorden. Si eso significara una cerveza. ¿No se oye? Hola, hola. ¿Mejor? ¿Mejor allá? ¿Sí? Son las cervezas. Ah. Ya entendí. Yo no soy el que pone las reglas. Bueno, les quiero decir que como le pasó a Mr. Powa, digo a Don Powa, a mí también me tomó mucho tiempo pensar en cuál era pues digamos esos errores que tenemos en la vida, porque pues, hay tantos y la verdad es que hay unos más graciosos que otros, pero yo quiero platicarles acerca de lo que podría parecer un acierto, ¿no? Y un poco acerca de la campaña, porque en gran medida es por eso que me conocen, pero les digo, podríamos platicar acerca de la cantidad de ocasiones que apliqué para una escuela de cine y no quedé, por eso también se me hizo algo maravilloso lo de Don Powa. 3 veces apliqué a una escuela de cine y nunca quedé, ¿no? Pero yo les quiero platicar acerca de cuando conocí a alienígenas. No es cierto, es que no se ve bien la presentación, no sé por qué, pero bueno, es acerca de la campaña, es acerca un poco
de la campaña, pero también con un poco de historia previa, que es lo que usualmente nadie está viendo. Bueno, como ustedes, muy probablemente también están viviendo ese momento tan interesante y tan maravilloso de salir de la universidad, ¿no? Yo estaba viviendo este momento de empezar a planear mis historias de Nini, empezar a pensar acerca de cuáles eran las estrategias más creativas para decir que no tenía empleo, para explicarles a mis amigos, no, sobre todo a los papás de mis amigos, no, es que yo me estoy dedicando ahorita a reflexionar acerca de la vida, ya sabes, quiero meditar, todas esas cosas que nadie quiere hacer, ¿no? Pensar acerca de lo que quiere hacer, todo eso, bueno, a eso me dedicaba a decirlo. No solamente eso, yo soy gestor cultural y venía de un tremendo, pero tremendo descalabro en mi vida profesional como gestor cultural. Había coproducido un concierto de una banda de Noruega, la habíamos traído y lo que apuntaba a ser un éxito rotundo, pues a pesar de que logramos una gran cantidad de entradas, por muchos motivos, terminó siendo pero un garrafal desastre, ¿no? Salgo de eso y después lo que se sigue o lo que me empieza a pasar es que pues me empiezo a desesperar más por el tema económico. Y yo había fundado un año antes un colectivo de comedia stand-up. Y entonces, sí, esa es otra faceta. Entonces, lo que terminó pasando, o a lo mejor es la misma, nada más que no se habían dado cuenta. Lo que termina pasando es que tampoco en ese colectivo de comedia que antes, por un buen tiempo, me estuvo dando algo de dinero, no mucho, pero lo suficiente, también me empieza a ir mal. O sea, todo va mal. Y aparte, ya me voy a graduar. Entonces, pues podría parecer que todas las cosas estaban a peor no se podía estar, pero hay que mantenernos con esa actitud de que todo está bien, ¿no? Hay que pensar que todo va a salir a flote y sigues pensando, no, algo va a pasar, algo va a suceder, yo puedo ir construyendo otro tipo de realidad para mí mismo. Y luego, después de que estoy en este momento, insisto, acabo de dejar la presidencia, acabo de alumnos, porque fui presidente de alumnos, si hubiera sido un tremendo fuck up. Dejo la presidencia de alumnos, me va mal en este concierto, me está yendo mal económicamente, voy a dejar la escuela. Aparte, yo sé que todas las universidades son difíciles de dejar, unas menos, otras más, y especialmente yo le tengo mucho cariño a mi universidad. Y luego se acercan mis amigos con quienes venía platicando desde hace muchos años, 2 años, echando cafés y gastándome el dinero que no tenía en chelas y en charlas, cerca de, oye, ¿y qué tal si lanzamos una candidatura independiente? ¿Qué tal si nos involucramos en este proceso? Como dirían algunos, como diríamos los millennials, just for the lulz, ¿no? Nada más a ver qué pasa, ¿no? Hay que innovar la forma en que se hace la política en nuestro país y a lo mejor eso significa tener un poco de sacrificios. Fue, bueno, está bien, hay que hacerlo, ¿no? Oigan, ¿y quién quiere? Y así pasamos tiempo y bueno, se tomó la decisión de que íbamos a participar precisamente en la candidatura independiente por un tema en el que yo siempre lo digo, yo llegué con mis papás y les dije, oye, ¿me dejas ser un mantenido profesional por 6 meses más? Me decían, pues, ¿qué es lo que planeas hacer, no? Y lo que planeábamos hacer, pues, es una locura, ¿no? Entonces tratabas de matizarlo, no, es que mira, la organización en la que pertenezco, en la que tú conoces desde hace mucho. ¿Te acuerdas de Ale? Ella, ¿te acuerdas de mi amiga? Sí. Ella está también en eso. Y Ana también, Ana, mi novia, ¿te acuerdas de ella? Sí, todo va a estar bien, seguramente nos va a ir muy mal electoralmente, pero vamos a hacer un statement y la gente va a decir qué bonita campaña y a lo mejor de ahí se abren un par de puertas, órale pues, y creen en esto. Creyendo que, por ejemplo, esto que se ve de rosa es lo que históricamente ganaba el PAN, en lo de rojo el PRI y junto con lo otro naranja, ¿no? Entonces, con este escenario pues empezamos a trabajar y a decir, bueno, lo que tenemos que hacer es primero recolectar firmas. ¿Dónde se te ocurre que es el mejor lugar para ir a recolectar firmas? Bueno, pues evidentemente estas colonias,
en donde nosotros vivimos, donde antes votaba el PAN, donde a veces ganaba el voto nulo, donde a veces gana o donde gana más el centro izquierda, ahí muy probablemente hay personas como nosotros que quieren participar y que nos van a dar su firma. Y bueno, por otro lado, decíamos, vamos a ponernos en lugares públicos o en parques o en plazas para que la gente vaya a recibir las firmas. Es más, van a ir a llevarse folios y van a regresar con ellos llenos, porque yo conozco seguramente a 500 personas y esas 500 a 2 personas más y así ya junté 1000 firmas en mi cabeza, ¿no? Y eso era la constante, todo el tiempo estábamos pensando que todo iba a ir muy bien. Ahí no se ve, pero ahí pareciera, lo que hay aquí, o lo que más o menos se ve, es un mapa. Y entonces dijimos, bueno, vamos a tener esa estrategia maestra de yo conozco a 500 personas y esas 500 me van a ayudar con 2 firmas, más otra estrategia así, pero infalible, que era, vamos a ir a estas casas de clase media alta, clase alta, que es gente que no vende su voto, que nos va a entregar seguramente la firma que necesitamos sin ningún tipo de problema. Ah, gracias. Ese era más o menos nuestro kit, era un pequeño gafet en donde poníamos nuestro nombre, íbamos y les tocábamos y les timbrábamos y les decíamos, oye, pues ¿quieres darme tu copia de la IFE por los 2 lados? Y bueno, la respuesta siempre era claro que no. No te conozco, nunca he escuchado hablar de ti, no sé qué es eso de una candidatura independiente. Y no solamente eso, sino que nos topamos con la famosa Interfonlandia. Un lugar maravilloso de cuentos de hadas en donde hay casas con cocheras para 4 autos y un interfón que te va a atender todo el tiempo y que no te va a permitir, cuando toques la puerta, que salga una persona a verte el rostro. Tocábamos y tocábamos puertas y nada, y nada, y nada, y nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te decían, es que en este momento no te puedo atender, ¿sabes qué? Es muy complicado para mí darte esto. Bueno, una serie de pretextos gigantesca. Pero de nuevo, acuérdense, estábamos en nuestro plan maestro. Era un plan infalible. Sabíamos que de eso íbamos a sacar las firmas. Y bueno, empezamos a vivir con mucho miedo este proceso porque era, a ver, la gente no está yendo a los parques. Cuando íbamos, llegaron a tocar que fueran 5 personas a firmarnos en un día, ¿no? Y cuando vamos y tocamos las puertas de las casas de estas personas, tampoco nos están dando firmas. ¿Qué está pasando? Y llevamos 5 días con 100 firmas. Y eso porque ya nos acabamos la familia de Ale, de Ana, de Susana y la mía, ¿no? O sea, está yendo muy, muy mal. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero todavía seguimos en este rollo cool de no, lo vamos a lograr, todo esto va a suceder bien, van a ver, lo que está pasando es que estamos aprendiendo. Y ahí fue cuando dijimos, y ese es precisamente el vuelco de tuerca, decidimos decir, no es cierto, la estamos regando tremendamente. O las personas que dicen que valoran mucho la democracia, no la valoran tanto como nos dicen, o por otro lado lo que está sucediendo es que no estamos acertando en la población objetivo para recabar estas firmas. Y por eso, un poco entre la desesperación y un poco entre cálculo y un poco entre la experiencia de otras candidaturas independientes decidimos irnos a zonas populares. A todas esas zonas donde nos habían dicho que ganaba el PRI, a esas zonas íbamos a ir. Y bueno, lo que terminó sucediendo es que aprendimos 3 cosas. Y esto es lo que, digamos, es lo más importante de esta experiencia de haberla regado durante los primeros 5 o 7 días de campaña. Lo primero que aprendimos es que necesitamos pedir ayuda siempre. Esto que hicimos fue un rally al que invitamos a las personas a venir a hacer brigada con nosotros, a tocar puertas, a comer polvo, a ser correteados por perros. Les invitamos a eso y la gente aceptó. La gente dijo sí y fueron 120 personas y en un solo día logramos 1000 firmas. ¿Se acuerdan que durante 7 días quizás logramos unas 300? Bueno, en un solo día logramos 1000 gracias a que aprendimos a tener humildad y a pedir ayuda. Lo segundo que aprendimos es que el talento es un accidente y es maravilloso, pero nada se compara al trabajo en equipo hecho con humildad,
con valentía y con generosidad. Esos 3 valores fueron los que a final del día nos permitieron salir del bache en el que estábamos metidos de firmas. ¿Por qué? Porque el momento que tuvimos que decir, ¿saben qué? La hemos regado. No es la manera en la que tenemos que conseguir las firmas. Hubo humildad de los 2 lados para decir, sí es cierto, la regamos. Y el otro que lo dijo, pues evidentemente tuvo que pasar por esta humildad. Pero después hubo generosidad para decir, y no pasa nada. Estamos aprendiendo, estamos aquí para esto, vamos a aprender de ello. Pero después de la buena onda, vienen las dudas, evidentemente. Viene el momento que te tienes que ir a la casa tú solo, tú sola, y tienes que reflexionar, y lo vamos a lograr. Y esa valentía que lograba transmitir el equipo de forma constante fue lo que nos sacó de este bache. Finalmente, algo que se construyó alrededor de esta campaña fue la confianza, la credibilidad. Y este es el tercer y último aprendizaje del que les quiero platicar. Gracias a poder mostrarnos tal cual éramos, porque acá no se alcanza a ver tanto, pero se está burlando un poco un poco burlándose y al mismo tiempo ensalzando el hecho de que nosotros no le pagábamos a nadie por conseguir nuestras firmas como lo hacía aquel personaje que ustedes conocen o que probablemente conozcan, Lagrimita el payaso. Que nosotros íbamos a pie, que nosotros íbamos tocando las puertas, pues eso generó confianza de que no éramos unas personas vestidas de algo que no éramos. Eso nos permitió construir y salir adelante de ese momento pues tan complicado. Está cortado, pero bueno, era la diapositiva de la vez pasada lográndolo. Y eso es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Precisamente porque venía de una serie de derrota tras derrota tras derrota en mi vida, yo pensé que esto iba a continuar de la misma manera, pensé que iba a ser solamente una buena idea y ahora no solamente iba a ser un desempleado, sino también iba a ser un desempleado del que se iban a burlar mucho más los medios de comunicación. Y lo que terminó sucediendo es que gracias a un gran equipo, gracias a estos 3 valores que les acabo de mencionar y gracias a la confianza que tejimos, que probablemente pudo haber sido un error o que fue un error, se convirtió en un acierto. Muchas gracias. Yo creo que el equipo, si no se hubiera formado 2 años y medio antes de esta candidatura, muy probablemente no estaríamos hablando de una enseñanza, sino muy probablemente solamente seguiría en una vorágine de derrotas. Entonces, lo que les puedo decir es que tuvo mucho que ver que no éramos un conglomerado de personas que nos conocimos para ganar una diputación, sino nos conocimos porque nos gustaba platicar acerca de la política. Y cuando dejábamos de hablar en las asambleas de política, nos íbamos a echar una caguama y seguíamos hablando de política. Y cuando había un problema o cuando alguien tenía algo que contarnos, estábamos ahí, no hablando de políticas, ya estábamos ahí con esa persona. Y lo que les puedo decir es que construimos relaciones de cariño, de afecto, pues con ganas de incidir, evidentemente, pero más allá de, creo yo, más allá del activismo y de los ideales políticos, a veces a los equipos de trabajo les hace falta cariño y creo que eso es lo que brotó y sobró en este equipo de trabajo. Y por otro lado, este mismo cariño permitió que muchas personas se pudieran ir deslindando de lo que se veía y aparentaba, y creo que éramos un kamikaze, pero directito a la muerte. Mucha gente se fue, se bajó del barco y nos quedamos verdaderamente los más locos y las más locas. Esos fueron los que nos quedamos en el equipo de trabajo, porque de nuevo, piénsalo, dedicarle 8 horas de tu día a algo que muy probablemente no vas a ganar, no estás recibiendo un salario de esto, todos tus amigos y familiares ya están hartos de tu spameo en WhatsApp y en Facebook, de que les des tu firma y tu firma.
se necesita estar un poco loco para hacer eso. Y por eso teníamos el mejor equipo de trabajo. Bueno, perdón, no, te escucho. Ah, ok. La verdad es que ayer lo decía, y lo decía un poco en broma, pero es muy en serio. Yo empecé con otra derrota, con otro fuck up. Nos opusimos a un puente atirantado en el estado de Jalisco, y cuando entran a Guadalajara, ya el momento ya de entrar de a de veras a la ciudad es lo que les va a recibir, ¿no? Entonces, es un error del tamaño de quizás 30 metros, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que aprendimos, o yo aprendí, que muchas veces tienes que actuar por lo que tú crees y después se va dando la parte discursiva. Porque yo no llegué al puente, voy a acampar con ustedes porque el desarrollo, y empecé a generar un ensayo de 10 páginas. En realidad lo que sucedió es, yo no quiero que talen estos árboles, yo quiero que hayan más ciclovías, me voy a sentar aquí al lado de ustedes y voy a ver en el cauce qué es lo que va sucediendo y voy a aprender de ustedes. Y eso fue precisamente lo que pasó conmigo. Hay personas que son mucho más cerebrales y que quizás no hubieran dado este paso un poco o muy emocional, a lo mejor cursi, no sé, lo terminaron haciendo amigos, sí lo hicieron, se subieron a un árbol para evitar que lo derribaran. Y es muy gracioso porque ellos mismos cuentan, a las 3 horas nos dimos cuenta que no podíamos ir al baño, que nadie nos iba a llevar de comer. Tenía que ir por mi hermano al aeropuerto, cosas así cuentan. Fue como, güey, valió madres. Imagínate, literalmente se bajaron del árbol, diciendo, valió madres. Fueron los últimos 3 que quedaron del campamento, tuvieron que dejar el árbol, lo derribaron e hicieron el puente. Entonces, ese tipo de cosas a veces no son tan épicas. Las historias de iniciar con tu movimiento social o participar en una iniciativa o desarrollar una idea, muchas veces no obedece a este momento en donde la vendedora de Santitos te regala una estampa, sino a veces obedece a los peores momentos de tu vida, a veces obedece a los momentos en donde más inestabilidad tienes, o en mi caso fue cuando era quizás todavía más inestable o menos maduro, y aprendí mucho de eso. Y creo que el estar actuando y reflexionando siempre deben de ir acompañados. Son un binomio que debes no solamente de platicar y de predicar, sino de tenerlo, porque es maravilloso pensar y es hermoso tener ideas, y creo que debe de ir acompañado forzosamente por participar de ellas y desarrollarlas. Yo siempre les digo, a ver, la chamba de los jefes son básicamente 2 cosas: pedirte que te pongas suéter y preocuparte. Entonces, evidentemente se preocupaban mucho todo el tiempo, pero también fueron profundamente generosos. Y yo les puedo decir que de a lo mejor 40 pegas de calcas que hubo, mi hermano menor, que ahorita acaba de cumplir 13, pero en ese momento tenía 12, mi hermano menor yo creo que asistió a 35, porque mi mamá estaba ahí al lado de él cuidándolo y ayudaba y repartía volantes, separadores mi mamá, pero él yo creo que era una máquina de pegar calcas Juanpi, ¿no? Entonces, mi papá evidentemente también apoyando y también ayudando, y todos sus mensajes, y todo el tiempo estaba hablando de eso con sus amigos, pero lo que te puedo decir es que yo creo que lo más valioso que hicieron mis papás no fue durante la campaña, sino fue mucho antes, mucho antes, y fue algo muy sencillo que a lo mejor les puede ayudar si deciden tener hijos o hijas, les puede ayudar. Y es, desde muy chico me dijeron, tú vas a elegir cuáles son tus batallas, tú vas a decidir cuál es pues tu norte, y seguramente te vas a equivocar un chingo, cabrón. Ya les dije, ha sido evidente que me he equivocado mucho, pero vas a llegar a tu verdad. Y cuesta mucho trabajo como jefe no imponer. Cuesta mucho trabajo como papá nada más sugerir.
Y cuesta todavía más si tienes un hijo también como Don Powa, que tiene el cabello hasta acá, que quiere estudiar cine, que 3 veces no lo han aceptado, ¿no? Pero imagínense, al principio yo les dije, quiero ser cineasta. Luego quise ser poeta. Luego quise ser gestor cultural y les resulté diputado. Entonces, es extraño cómo funciona la vida. Bien. 2. Bien, un aplauso para todos los fuck uppers, por favor, otra vez.